Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy voy a continuar con la serie de vídeos dedicados a crear entornos a gran escala y en esta ocasión nos vamos a concentrar en añadir vegetación a unas montañas utilizando Forest Pack. Para modelar el terreno vamos a utilizar Gaea. Ya os he mostrado en otro vídeo de este canal cómo utilizar estas herramientas, tanto Gaea como World Creator, que son, yo creo, las dos herramientas más importantes para generar terrenos a gran escala, junto quizás con World Machine. Y si tenéis dudas podéis revisar estos vídeos. Hoy nos vamos a concentrar sobre todo en la parte de Forest Pack. Ya sabéis que Forest Pack es una herramienta, es un plugin para 3D Studio Max que nos permite distribuir vegetación. Lo que vamos a intentar hacer es combinar Forest con máscaras creadas dentro de Gaea para poder obtener un comportamiento o una distribución de la vegetación mucho más natural. Si os interesa este contenido, acompañadme que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que necesitamos es un terreno sobre el que distribuir nuestro bosque o nuestra vegetación. Yo voy a utilizar Gaea. Si no sabéis todavía cómo se utiliza esta herramienta, podéis ver mi vídeo de introducción donde explico el funcionamiento básico de la herramienta y los nodos más importantes. Como veis, es un sistema nodal. Aquí tenemos una serie de operadores que nos permiten hacer manipulaciones sobre nuestro terreno y aquí vamos arrastrándolo a nuestra línea a nuestro espacio de trabajo para crear un terreno. Este es un terreno muy simple, simplemente necesitaba algo sobre lo que distribuir mi vegetación. Hemos comenzado con un gradient, con un clip para crear esta forma con una meseta y un valle. Luego le he aplicado un pequeño desenfoque para suavizar las transiciones, un fold para romper la estructura y crear como interés, como picos y demás elementos. Luego un sistema de erosión para comenzar a erosionar el terreno y que se vea más natural. Otro fold para añadir aún más rugosidad y otro sistema de erosión mucho más agresivo que el anterior para quedarme al final con esta montaña que me ha parecido más interesante. Como veis, es la ladera de una montaña y nos viene perfecto para, a partir de ahora, ver cómo podemos introducir nuestro bosque. Podríamos exportarlo directamente desde aquí, llevárnoslo a 3D Studio Max y con Forest Pack empezar a distribuir elementos, teniendo en cuenta, por ejemplo, las limitaciones que nos permite configurar Forest, de altura, de slope, etc. Sin embargo, me parece que es mucho más interesante que nos beneficiemos de un nodo que tiene Gaea que se llama Arboreal. Lo hemos visto en uso en el vídeo de introducción. Básicamente lo que hace este nodo es que nos permite crear una máscara e incluso nos permitiría crear relieve de árboles. ¿Veis? Yo puedo posicionar estos árboles donde a mí me interese. Puedo posicionarlos, por ejemplo, evitando los canales de erosión o al revés, los puedo posicionar buscando estos canales de erosión, que es lo que he hecho yo en el ejemplo anterior para simular que es un bosque donde hay pues unas rocas saliendo. Luego podemos configurar, por ejemplo, el tipo de bosque, que sea un bosque normal, como muy recortadito en los bordes, o que sea un bosque un poco más salvaje, y entonces, veis, empezaremos a ver que los árboles se distribuyen un poco más caóticamente o invadiendo más el terreno adyacente. Y luego podemos configurar un montón de parámetros que lo que yo os recomiendo siempre es experimentar con ellos y jugar para ver qué es lo que nos ofrecen. Para que veamos un poco la máscara que estamos creando, lo que podemos hacer es aquí abrir nuestro panel en 2 dimensiones y ponernos aquí en el modo de autoniveles. Estamos viendo un nodo de altura y por lo tanto, como veis, aquí se ve la altura combinada de nuestro nodo de erosión más este Arboreal. Si queremos concentrarnos solo en el Arboreal, aquí tenemos un Trees que podemos, por ejemplo, pues meterle si queremos un FX, un Color FX. Vamos a conectar aquí nuestros árboles y esto nos permite concentrarnos en esta máscara. ¿Veis lo que está haciendo el software? Está creando una serie de puntos donde van a ir los árboles. Lo que hace además es que luego a nivel de relieve lo extruye y crea unos pinchitos que simulan los árboles en nuestro terreno. A nosotros la verdad es que no nos interesa exportar ese desplazamiento o esa geometría. Lo que nos interesa exportar realmente es nuestro terreno. Así que este elemento lo vamos a marcar como underlay para que no tengamos esta visualización constante. También podemos aprovechar y marcarlo para exportar, que yo ya lo tengo hecho aquí. Y ahora nos podemos concentrar en trabajar en esta máscara de color de nuestros árboles. Lo que vamos a hacer aquí es configurar un poco
el funcionamiento de nuestro bosque. Podemos meterle más intensidad o menos intensidad. Podemos, por ejemplo, también controlar la altitud. Yo aquí no voy a manipular la altitud porque esto lo puedo hacer súper fácil dentro de Forest. El slope sí que me parece interesante manipularlo. Si empezamos a subir el slope máximo, lo que veréis es que los árboles empiezan a invadir más estas zonas que ahora están perfectamente recortadas. Quizás se va a entender mejor si le bajamos el mínimo, ¿veis? Ahora ya a partir de 8 grados no pueden crecer los árboles. Bueno, esto también lo podemos controlar dentro de Forest en 3D Studio Max. Y luego tenemos un fall-off, que es el degradado que hay entre estos dos valores que hemos puesto aquí. También podemos introducir un poco de caos si queremos que haya árboles fuera de nuestra máscara o queremos que la máscara no esté tan perfectamente recortada. Y por supuesto podemos ir cambiando nuestro seed para conseguir ligeras variaciones sobre nuestra máscara. Bueno, imaginaros que estamos contentos con el resultado, nos gusta esta máscara. El siguiente paso sería mejorarla un poco para que sea usable dentro de Forest Pack. Ya sabéis que en Forest Pack tenemos dos maneras de añadir máscaras o de controlar dónde hay elementos distribuidos. Una es a través de un mapa en blanco y negro y otra es a través de splines. En este caso, yo prefiero utilizar splines porque las splines me brindan mayor versatilidad a la hora de controlar lo que ocurre dentro de mi distribución. Puedo añadir, por ejemplo, efectos, puedo añadir, por ejemplo, degradados de relieve o degradados de escala, etc. Así que lo primero que necesito hacer aquí es convertir esta máscara en una máscara un poco más interesante. Y para conseguir esto lo que voy a hacer es combinar un blur, que me va a permitir, obviamente, distorsionar o desenfocar mi máscara de árboles. Aquí en nuestro Arboreal vamos a ponerle mayor salud al bosque para que haya más elementos, porque lo que yo intento aquí crear es una máscara lo más densa posible. Y con este blur lo que voy a poder conseguir, quizá le vamos a meter 3 o 4 iteraciones y una cantidad muy baja. Lo que vamos a poder conseguir, veis, es, en lugar de tener puntitos, como tenemos aquí, que es un poco molesto y que no nos sirve para luego crear una spline, vamos a intentar emborronar nuestro resultado para conseguir una máscara mucho más sólida. Y para que no se vea borroso, vamos a añadir un threshold. Threshold lo que hace es que convierte en blanco todo aquello que esté por debajo o por encima de un umbral de tolerancia. Vamos a ver si consigo conectar aquí. Y de esta manera podemos obtener este tipo de máscaras. Con Threshold podemos configurar aquí a partir de qué punto queremos que se considere que es blanco y de esta manera podemos crear máscaras mucho más sólidas que van a ser más prácticas dentro de nuestro flujo de trabajo en 3D Studio Max. De manera que ahora ya tenemos lo que necesitamos. Por un lado tenemos un terreno, un relieve, y por otro lado tenemos una máscara que nos vamos a llevar a 3D Studio Max. Vamos a exportarlo y ahora os muestro dentro de 3D Studio Max cómo utilizamos estos dos elementos para crear nuestra montaña con un bosque. Una vez que tenemos nuestro terreno en 3D Studio Max, si no sabéis cómo se hace esto, os remito nuevamente a mi vídeo de introducción a Gaea, donde os explico cómo se exporta el terreno y cómo se importa dentro de 3D Studio Max. Lo que necesitamos ahora es convertir un mapa en una spline. Esto en Max se puede hacer de muchas maneras, existen incluso herramientas que nos permiten automatizar el proceso, son de pago, pero agilizan la tarea. Yo en este caso voy a tirar por el método tradicional, que es convertir esto en geometría y a partir de ahí buscarme las mañas para crear una máscara. Para poder hacer esto, primero necesitamos una geometría. Yo voy a crear aquí un plano del mismo tamaño que tiene mi terreno, que este es un terreno de 1000 metros por 1000 metros. Lo voy a poner en el mismo sitio donde está mi terreno para que estén alineados y así las máscaras coincidas. Ya sabéis que en Forest la máscara puede estar a la altura en Z que nosotros queramos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle bastante detalle a este plano para tener suficientes vértices con los que trabajar, suficientes polígonos. Vamos a meterle un desplazamiento y en este desplazamiento vamos a conectar nuestra textura de máscara que nos hemos traído desde Gaea. Esto básicamente, vamos a exagerarlo, nos permite crear este tipo de geometría, una geometría donde tenemos nuestra máscara o nuestra spline. A partir de aquí es relativamente sencillo, lo podríais hacer con una sección, por ejemplo.
Yo prefiero hacerlo con geometría porque la sección, cuando son geometrías muy complejas como esta, a veces no funcionan correctamente, tendremos que andar soldando vértices y por lo tanto yo prefiero ir un poco más a lo seguro, así que voy a convertirlo en Evitable Poly. Y luego aquí hay múltiples opciones. O nos quedamos con el borde, por ejemplo, y podríamos hacer una retopología. Seguramente quedará un poco más fino, un poco más suave la transición. Yo voy a ir a lo bestia. Voy a crear aquí un plano que va a ser pues mi máscara, como veis. He quitado todos los vértices de la parte de abajo. Y ahora voy a aprovechar también para borrar algunos de estos elementos. Una cosa que podéis hacer, por ejemplo, es seleccionar el grande y con Control I todas las islitas, todos esos pequeñitos, para que no tengamos tantos elementos que yo creo que no son necesarios. Y luego si queremos quitar algunas de estas pequeños huequecitos que tenemos aquí, pues podemos hacer algo parecido, podemos venir y cogerlos y quitarlos. ¿Por qué los quito? Pues porque yo no estoy buscando exactamente replicar lo mismo que teníamos dentro de Gaea, lo que estoy buscando es las zonas aproximadas que teníamos en Gaea, ¿no? Que con esto ya lo tengo de sobra. Porque luego con Forest yo voy a poder crear si quiero huequecitos o voy a poder crear si quiero condicionantes para esta máscara. Bueno, yo creo que con esto nos vale perfectamente. A partir de aquí hay varias estrategias que podemos seguir para extraer nuestra máscara, pero como os decía antes, yo voy a ir a lo más rápido, a lo más bestia, que es coger mi línea entera y extraerla de la geometría. Vamos a ocultarla por si acaso algo sale mal, pero aquí tenemos una línea. Esta línea ya nos valdría para Forest Pack. ¿Por qué? Porque aunque tengamos estos escalones, la escala de los mismos es tan pequeña que no se va a notar en un patrón reconocible cuando distribuyamos nuestros árboles. El único inconveniente es que la línea tiene muchos vértices y por lo tanto podría ser problemático en un proyecto muy complejo. Yo creo que se podría manejar, pero por si acaso vamos a ver cómo podríamos optimizar esta línea. Lo primero que podemos hacer quizás es normalizar la distancia entre puntos con un Normalize Spline. Mucho cuidado con Normalize Spline porque si nos pasamos nos vamos a cargar completamente la línea. Voy a quitar este límite de dots y voy a mostrarlos. Pues yo creo que esto puede estar bien, ¿no? Veis que mantenemos aproximadamente las mismas formas. Quizás en lugar de 20 vamos a ponerle cada 15 o cada 10. Una línea un poquito más densa. ¿Veis? Pero con esto nos deshacemos de ese sistema de escaloncitos y además conseguimos una línea mucho mejor optimizada. Si además de esto todavía queremos quitar más puntitos, podemos intentar hacerlo con un Optimizar Spline, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí, yo qué sé, 60, por ejemplo. A ver si conseguimos respetar la morfología. Veis que más o menos se respeta la morfología. Vamos a quitarle un poquito menos para tratar de preservar esos detalles más finos. Y con esto hemos conseguido una línea mucho más optimizada. A partir de ahora ya podemos trabajar con nuestro Forest de forma mucho más sencilla. Por supuesto, lo primero que necesitamos son árboles que distribuir. Tened cuidado a la hora de distribuir este tipo de vegetación porque vamos a llenar un terreno muy grande y por lo tanto si los árboles tienen una carga poligonal muy alta, pueden ser problemáticos. De hecho, estas coníferas que tengo aquí no son las más recomendables porque están creadas a base de opacidades. Y ya sabéis que para V-Ray y para otros motores similares a V-Ray, como pueden ser Corona, etc., las opacidades acumuladas, es decir, una detrás de la otra, son muy problemáticas y hacen que los tiempos de render sean muy lentos. Como esto es un proyecto para verlo de lejos, yo me podría haber preparado unos árboles un poco más optimizados. Pero bueno, como tengo, digamos, la capacidad y la potencia, y es un ejemplo, no lo voy a hacer. Pero sí es algo que tenéis que revisar. Tenéis que estar muy presentes de que esto podría ser un gran problema en nuestro proyecto si empezamos a sobrecargarlo con assets que no están diseñados para verse de lejos. Yo tengo aquí 4 coníferas de distintos tamaños. Luego tengo un árbol genérico, pues como un ash tree de color más verdecito. Y luego tengo un árbol seco. Esto me va a permitir darle un poco más de variedad a mi bosque. Obviamente, si quisiera hacer algo de muy alta calidad, pues buscaría más árboles para crear un bosque con un poco más de carácter. Y luego tengo aquí 2 tipos de arbustos grandes. Nuevamente, si quisiera que se pudiera ver más de cerca o quisiera darle más detalle a este proyecto, pues podría buscarme más variedad.
pero intentad mantenerlo lo más sencillo posible para las necesidades de vuestro proyecto, porque si no podemos empezar a introducir problemas de rendimiento en nuestro proyecto. Bien, a mí cuando trabajo con Forest me gusta ir añadiendo mis elementos por categorías para poder identificarlos perfectamente visualmente dentro de nuestro visor. Vamos a venir aquí, vamos a coger nuestro Forest. Muchos os podéis estar preguntando por qué no utilizo el sistema de scatter gratuito que viene con V-Ray y que viene también con Corona. La respuesta es que si intento hacer eso en un proyecto grande, en una ladera de una montaña como esta, aunque lo puedo hacer, la velocidad es muy lenta, los tiempos de respuesta son muy lentos y además las opciones que me da Forest son mucho más avanzadas, me permite tener un control mucho más avanzado de dónde quiero exactamente mi vegetación. Otra alternativa muy interesante a ForestPack sería quizás TideFlow, un sistema de partículas que también, bien utilizado, nos permite un grado de control impresionante sobre nuestra distribución. Pero por sencillez voy a utilizar ForestPack. Bien, vamos a usar el modo generar y vamos a usarlo directamente sobre nuestra superficie. Si no estáis familiarizados con ForestPack, también tengo unos vídeos de introducción al programa que, aunque son un poquito viejos, creo que los conceptos esenciales siguen actualizados. Vamos a empezar a añadir algunos de nuestros elementos. Podríamos crear grupos de selección, pero como son tan poquitos, lo voy a hacer a mano. Voy a añadir primero el pino grande, luego vamos a añadir este otro pino un poco más pequeño, luego este un poco más pequeño y por último el más pequeñito de todos. Para visualizarlo, yo lo que voy a hacer es que a los tres pinos, digamos grandes, que son estos de aquí, que tienen una altura grande y que están pelados por abajo, les voy a poner un color. Y al otro pino les voy a poner otro color. ¿Por qué hago esto? Pues porque quiero poder identificar visualmente en mi visor qué pino es qué pino y dónde están posicionados. Porque, por ejemplo, en un bosque, estos pinos serán los pinos que están más dentro del bosque, más en la profundidad del bosque. Mientras que este probablemente crece en el exterior del bosque y por eso puede tener la parte de abajo que no está seca. El bosque, la anatomía del bosque, aunque será diferente dependiendo de las regiones, casi siempre tiene unos límites y los límites naturales de un bosque se pueden establecer, por ejemplo, pues por altura, ¿no? Y crecen árboles más pequeños o crecen otras especies de árboles. Otro criterio que podemos seguir es, por ejemplo, por cambio de temperatura. Cuando llegamos a zonas de mucho frío o de mucho calor, la vegetación tampoco puede crecer. También puede ser por humedad, por ejemplo. Si hay zonas de repente más húmedas, hay ciertos árboles que igual no pueden crecer. Por lo tanto, en la naturaleza se forman unos límites naturales, unos bordes naturales. Y es importante tener en cuenta que en esos bordes naturales del bosque, los árboles son distintos y las especies que crecen en el borde son distintas a las que crecen en el centro o dentro del bosque. Y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí con ForestPack. Controlar que en el borde de esta spline tengamos, por ejemplo, más de estos árboles y no tengamos de estos. Y de esa manera vamos a poder crear un aspecto más natural. Vamos a condicionar primero el crecimiento de nuestro bosque dentro de esta spline. Para eso nos vamos a venir aquí a la pestaña de áreas, vamos a añadir la spline como área y vamos a desactivar el área de superficie. Con esto ya tenemos nuestros árboles creciendo en nuestra montaña condicionados por la spline que hemos creado previamente. A mí me gusta al principio, cuando estoy trabajando en un proyecto con Forest, en Display, tener muy alto el número máximo de ítems, porque así puedo visualizar en el visor cuántos árboles luego se van a renderizar. Otro criterio importante que podemos seguir cuando trabajamos con Forest es que aquí adentro, dentro del Forest Lister, podemos visualizar la cantidad de elementos que se están generando realmente. Por lo tanto, si este número es más bajo que este, imaginaros que yo aquí pongo lo que viene por defecto, que si no recuerdo mal son 50.000, lo que puede ocurrir es que yo puedo pensar que hay pocos árboles y cuando hago el render hay muchos más. Obviamente siempre debemos de juzgar cómo queda el proyecto en el render, pero si nos lo podemos permitir, si tenemos la gráfica y la máquina adecuada, a mí personalmente me suele gustar trabajar con mucha densidad al principio y una vez que estoy contento con el bosque, vuelvo a poner aquí un número extremadamente bajo para que mi rendimiento sea ágil y mi escena no se empiece
a volver loca, como he visto que pasa en muchas ocasiones. Así que de momento vamos a añadirle mucha densidad a nuestro bosque. Y ahora vamos a ver un poco, pues si es demasiada, quizás es mucha densidad, ¿no? Como veis, los árboles están amontonados unos encima de otros. Lo que podemos hacer aquí es venirnos a la pestaña de distribución y en esta pestaña vamos a cambiar las unidades. Esto es la escala de nuestra máscara. Aquí tenemos una máscara que estamos utilizando para definir la densidad y esta es la escala. Si ponemos una escala mayor, hay menos árboles, como podéis ver aquí. Si ponemos una escala menor, hay muchos más árboles. Pues yo creo que algo entre 150 y 200 puede ser lo que estoy buscando. Sin embargo, fijaros que ahora estos árboles están todos perfectamente alineados con la matriz de nuestro forest. Forest es una herramienta diseñada para distribuir una matriz de elementos y están perfectamente alineados, lo cual puede ser pues evidente a la hora de hacer el render. Para evitarlo, nos vamos a venir aquí a nuestra pestaña de transformación y le vamos a añadir variaciones aleatorias, por ejemplo, variaciones de escala. Quiero que haya algunos árboles más grandes y algunos árboles más pequeños. Y luego también vamos a añadirle variación en la rotación. Con la rotación hay que tener bastante cuidado. Hay un eje que yo creo que nos podemos permitir rotar libremente, que es el eje Z, para que el árbol esté orientado en distintas direcciones, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de rotación, porque lo que estamos haciendo es desviarlo de la vertical. Así que aquí os recomendaría poner números no demasiado grandes. Vamos a poner quizá menos 4 y 4 aquí, para tener un poco de variación, ¿veis? Otro aspecto importante a considerar a la hora de distribuir elementos es que en nuestra superficie tenemos este deslizador que por defecto está al 100%. Esto significa que sin importar el ángulo de la base del tronco de nuestro árbol, el árbol siempre va a ir hacia arriba. Si lo ponemos en 0, el árbol se alinea con las normales del terreno y si lo ponemos en negativo, el árbol crece hacia abajo. Normalmente para vegetación de tipo árbol es mejor ponerlo en 100% o cerca de 100%. Y para vegetación como arbustos o como césped es mejor ponerlo en 0 para que la vegetación y los arbustos sigan el terreno. Muy bien. Otra cosa que podemos empezar a introducir son condicionantes dentro de Forest, por ejemplo, de altura. Vamos a suponer que esta es una montaña muy alta y por lo tanto estos árboles ya no pueden crecer con la misma facilidad. Lo que vamos a hacer es definir unos límites de altura. Por ejemplo, si ponemos aquí 0, sería este punto, porque es la cota 0 que yo le he puesto. Le voy a poner aquí de 0, por ejemplo, pues no sé, creo que recordar que esto tiene 250 metros o una cosa por el estilo. Vamos a irlo bajando y veis, esto lo que hace es que se va comiendo vegetación hasta que llegamos a los 225 metros, donde ya no puede haber vegetación. Pero tenemos algo más interesante, que es nuestro Density Falloff. Este Density Falloff lo que nos permite es condicionar cómo es la transición desde este 0 hasta este 225. Por defecto viene una transición lineal, es decir, sin cambio alguno, y por lo tanto hay la misma densidad, porque es lo que estamos manipulando, abajo que arriba. Pero si empiezo a quitar densidad en la parte de arriba, ¿veis? Pues ahora tengo mucha menos densidad de árboles en la parte de arriba. Voy a hacerlo de manera que se mantenga la densidad en una gran parte del terreno, es decir, desde aquí quizás hasta como por aquí, y luego vamos a meterle un poquito de smooth para que la transición sea un poco más suave. Y con esto, veis, tenemos bastante control sobre la densidad de nuestros árboles. Estoy haciendo que ahí arriba haya menos árboles. Y también podríamos controlar la escala. Podemos hacer algo parecido con la escala. Podemos hacer que los árboles que crecen en la parte superior de nuestra montaña sean un poquito más pequeños. Aquí os recomiendo que seáis prudentes, no lo exageréis mucho porque si no se pueden crear efectos extraños. Bueno, y con eso hemos creado una zona ahí arriba donde hay menos vegetación, menos densidad y menos escala. Muy bien, vamos ahora a incorporar un poquito de variedad en nuestro bosque. Para ello vamos a utilizar algunos de los árboles que teníamos preparados, que no son estos pinos, estas coníferas. Vamos a ocultar nuestra capa de superficie y vámonos a geometrías nuevamente. Primero voy a añadir este árbol, que es un árbol verde, y luego voy a añadir el árbol seco. Este árbol seco le voy a poner aquí una máscara de un color que me permita identificarlo visualmente cuando esté haciendo mis pruebas.
Y este otro, lo mismo, le vamos a poner aquí un color verde intenso, por ejemplo. Para diferenciarlo del otro pino que teníamos, al otro pino le vamos a poner quizás un verde un poquito más pardo. Así podemos trabajar de forma más visual y podemos identificar, por ejemplo, en mi opinión, hay demasiado de este árbol verde, ¿no? Se supone que es un bosque de coníferas, pues está bien que haya de repente, yo que sé, un roble o que haya de repente un fresno o algo así, un árbol diferente que añade variedad, pero claro, no puede ser el dominante, no puede competir con el resto de árboles. Entonces lo que vamos a hacer es a este árbol bajarle considerablemente su probabilidad de aparecer en la matriz, por ejemplo, un 25%, o incluso un 20 o un 15%. Queremos que sea como una nota que rompa la perfección de nuestro bosque. Y algo muy parecido nos pasa con los árboles secos. Si tenemos todos estos árboles secos, pues va a parecer que el bosque está enfermo. Entonces vamos a bajarle la probabilidad quizás a un 5 o a un 8 o 10%. Fijaros que este árbol en el modelo es un árbol muy pequeñito y por lo tanto va a ser muy difícil que se vea, que sobresalga sobre el resto del bosque. Para compensar un poco esto voy a coger este árbol y le voy a poner una escala mayor del 150 o el 175%. Ahora ya se ve más y por lo tanto podemos quizás reducir un poco su escala. Bien, vamos a hacer un pequeño render para ir viendo cómo nos va quedando nuestro bosque. Y aquí podéis ver que ya hemos rellenado, digamos, la capa más grande de árboles de nuestro bosque. Podemos echar un vistazo a nuestro diffuse y vemos que tenemos las coníferas, que todas tienen el mismo color, pero de repente aparece un árbol un poco distinto, aparece un árbol seco. Os lo voy a poner quizás en una vista de perspectiva para que podamos verlo un poquito mejor. Como siempre os digo, los tutoriales que yo hago intento cubrir un tema lo más rápido posible y si vosotros estáis buscando un resultado más creíble, más natural, os va a tocar invertir más tiempo en buscar más especies de árboles, planificarlo mejor, añadir variedad en los objetos, etc. Esto simplemente pretende ser un ejemplo. ¿Veis? Aquí ya tenemos nuestro bosque básico y tenemos nuestros árboles que tienen un poco de variedad. Otro grado de variedad que podemos añadir a este bosque, que es relativamente sencillo hacerlo, es a través de nuestro Forest Color. Forest Color es un mapa que podemos introducir dentro de nuestra vegetación. Yo ya los tengo preparados, mis árboles, con Forest Color. Forest Color hay que conectarlo en el canal que nos interesa modificar y el objetivo de este mapa es modificar aleatoriamente el color, en este caso, de nuestros elementos dentro de nuestro Forest Pack. Por ejemplo, si yo lo conecto aquí en el diffuse, tengo la posibilidad de indicarle que aleatoriamente él utilice cualquiera de estos 10 canales para, por ejemplo, modificar el ítem o los elementos. El ítem haría referencia a un árbol entero dentro del forest y los elementos harían referencia a los elementos, en este caso, de las hojas. De manera que yo puedo con Forest Color hacer que los árboles tengan tonos de hoja distintos, o puedo hacer que haya un árbol más amarillo, un árbol más verdoso, un árbol más oscuro, etc. Eso lo controlamos con este mapa. Lo podemos hacer directamente aquí en el editor de materiales, bien añadiendo diferentes tipos de hojas, o bien con un override de color. Sin embargo, una vez que hemos añadido Forest Color, aunque no modifiquemos nada, tenemos acceso de forma unificada a manipular todos los árboles o plantas que tengan este mapa directamente dentro de la pestaña de materiales de Forest. Y como me parece que es un poco más cómodo, nosotros lo vamos a hacer así, pero es importante que previamente hayamos añadido nuestro Forest Color a nuestro material. Si no, esto no funciona. Para que veáis muy claro el ejemplo, voy a ponerle un 100% de fuerza al efecto y vamos a sobreescribir el color de nuestros árboles con un valor aleatorio dentro de este degradado. Habrá algunos árboles con este naranja y otros árboles con este tono amarillo. Vamos a hacer un render para que veáis el resultado. Y ya podéis ver aquí que tenemos distintos colores con valores aleatorios entre este degradado aplicados a cada uno de nuestros ítems. Recordar, el ítem es el objeto completo. Así que las hojas de este árbol serán todas un poquito más oscuras que las hojas de este árbol. Si quisiéramos hacerlo por elemento, también lo podríamos hacer, pero en este caso lo que queremos es añadir variedad a nuestro bosque. Este efecto puede ser muy agresivo y puede
quitarle calidad a nuestras texturas. Si estamos trabajando con plantas de altísima calidad, escaneadas y demás, y de repente les ponemos encima un color al 100%, nos vamos a cargar parte de su calidad. Así que usadlo sobre todo cuando sea algo general, algo de fondo, algo que no es un protagonista, porque si no podemos estropear un poco la calidad de nuestros recursos. Vamos a definir aquí, por ejemplo, valores un poco más afines a lo que nosotros tenemos. Vamos a poner aquí algunos colores. Pensad que el valor de luminosidad y saturación no debería de afectar a la máscara porque es una máscara que se pone en modo color. También existe la posibilidad de utilizar directamente una textura y que él samplee aleatoriamente colores de esa textura. Es decir, si yo tengo súper claro los colores que quiero, puedo crear una textura ad hoc para ese efecto. Bueno, esto podría ser interesante. Quizás este amarillo es muy intenso. Vamos a llevarlo un poquito más a los verdes. Y una vez que quedemos contentos con los colores, lo que vamos a hacer es modular un poco su intensidad, porque si os fijáis ahora han quedado pues demasiado intensos. ¿Veis lo que os decía? Que aunque tengan valores distintos de luminosidad, lo importante aquí sobre todo es los colores con los que estamos trabajando. Bien, yo creo que esto puede valer y ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerle mucha menos intensidad al efecto. Voy a hacer que sea un valor aleatorio entre el 25 y el 60%. Para que no se nos coma tanto el color original de nuestros árboles, ¿veis? Se mantiene bastante bien el color original, pero hemos añadido variedad. Ahora ya no son todos los árboles exactamente iguales, sino que tenemos un poquito de variedad, a la que le sumamos que hay de repente un árbol extraño y también un árbol seco. Repito, si queréis un bosque más interesante, invertir más tiempo, con más vegetación, con más elementos. Bien. Hasta aquí yo creo que tenemos lo que estábamos buscando y ahora nos queda empezar a trabajar de forma un poco más avanzada con Forest Pack. Para hacer esto lo que vamos a intentar hacer es que en los bordes de nuestra spline pasen cosas, es decir, hemos identificado que ese es el borde de nuestro bosque y hemos dicho que eso ocurre por alguna serie de condicionantes meteorológicos o del tipo que sean. Así que vamos a cambiar la escala de los árboles en el borde, porque normalmente son árboles que son nuevos, están creciendo en la linde del bosque, y también vamos a poner otra especie distinta de árboles, para simular que son árboles más jóvenes, que tienen más luz, etc. Para hacer esto vamos a utilizar la combinación de dos estrategias. Lo primero que vamos a hacer dentro de la pestaña de áreas, que es donde se controla todo lo referente a las áreas, es jugar con nuestros falloff. Aquí podéis ver que tenemos una serie de falloffs de densidad y de escala y vamos a añadirles a estos falloffs curvas que nos permitan controlar estos efectos. Por ejemplo, la escala. Pues vamos a editar la curva y lo que vamos a hacer, en lugar de que vaya del 100 al 0, que a mi opinión es demasiado bestia, porque si yo pongo aquí 50 metros, fijaros lo que ocurre. Desde el borde de la spline 50 metros hacia adentro tenemos esta pendiente de escala, es decir, los objetos que están justo en el borde son 0 y los que están a 50 metros son 100 de altura. ¿Cuál es el problema? Que podemos crear árboles de 1 milímetro. Esto no tiene ningún sentido. Es necesario que los árboles sean un poquito más pequeños, quizás un 50% más pequeños, pero no tanto. Y aquí, yo que sé, igual 50 metros es mucho, vamos a ponerle 25 y luego también vamos a hacer que esta transición no sea tan lineal, sino quizás que sea así o así. Aquí veis, podemos controlar la forma de nuestro borde en el bosque. Y también vamos a incluirle un poquito de aumento en la densidad. En lugar de una disminución, como viene aquí por defecto, nosotros vamos a incrementar la densidad de nuestro bosque en el borde. Tal vez una cosa así. Esto no sé si no está funcionando solamente aquí o en el render. Bueno, en cualquier caso, el concepto es conseguir que los bordes de nuestro bosque sean distintos. Otra cosa que podemos hacer para intentar aumentar un poco la densidad, pero que no se nos empiecen a amontonar los árboles unos encima de otros, es dentro de la pestaña de distribución tenemos aquí un colisionador, es decir, podemos hacer que el radio de nuestro árbol, 100% del radio, si entra en contacto con otro árbol, se elimina uno de los dos árboles. ¿Qué pasa? Que como estos árboles son muy altos, el radio de los árboles es enorme. Entonces lo que podemos hacer aquí es empezar a condicionar
esta altura mínima, que tienes un gráfico que representa muy bien lo que hace, y quizás permitir que haya un poquito de solapamiento, el 50%, por ejemplo. De esta manera, ¿qué conseguimos? Eliminamos los árboles que están muy amontonados, pero permitimos que puedan estar pegados. Sobre todo cuando vamos a ver el bosque de lejos, esto pues es necesario. Y esto nos puede permitir bajar un poquito más la densidad para tener mayor densidad de árboles en estas zonas que hemos reducido su escala y que hemos reducido, por lo tanto, su densidad, pero no amontonamos árboles en el resto de nuestro forest, ¿veis? Mantenemos pues una cantidad de árboles razonable. Tenemos 27.000 árboles, que no son demasiados. Esto es una cosa a la que siempre le tenéis que prestar atención. Me pasa mucho con mis estudiantes que a veces están confiando en lo que ven aquí en el visor y están creando aquí, pues no sé, forests con millones de vegetación, que podría ser muy problemático. Bien, esto es una de las cosas que queríamos conseguir. Ya esto le va a dar a los bordes de ese bosque un aspecto más realista. Pero además vamos a asegurarnos de que dentro de todos los modelos que nosotros estamos utilizando, que aquí tenemos 3, 4, 5, 6 modelos, queremos que el cuarto modelo, el que aparece aquí en la posición número 4, sea el más dominante en los bordes, en estas zonas, porque es el árbol más joven. Podríamos tener 3 o 4 tipos de árboles que queremos que dominen ese área. Esto es una de las cosas que más me gustan de las versiones más recientes de Forest, y es que podemos añadir efectos que nos permiten controlar con expresiones personalizadas el comportamiento de nuestro bosque. Vamos a añadir un efecto. Aquí podríamos nosotros mismos diseñar a través de un scripting el comportamiento de nuestro bosque, o podemos cargar con la varita mágica uno que ya viene hecho por el equipo de Ito Software. El que a nosotros nos interesa es controlar, si os fijáis aquí en Item Effects, podemos cambiar los ítems por altura. Por ejemplo, podemos hacer que cuanto más alto estemos en la montaña, más de un tipo de árbol tengamos. Podemos hacer cambiar los ítems de la distancia al borde, que es lo que nosotros necesitamos, y lo tenemos para líneas de incluir y líneas de excluir. En mi caso, voy a utilizar una línea de inclusión. Vamos a cargar este efecto. Como ya está diseñado por el equipo de Ito Software, ya viene con unos parámetros exportados que son el radio, y también tenemos aquí en la lista de elementos el primero y el último elemento que queremos incorporar dentro de este radio. Nosotros aquí identificamos que era el cuarto árbol de nuestra pestaña Geometry, así que aquí ponemos desde el número 4 hasta el número 4. Y con esto ahora vamos a decirle, por ejemplo, 25 centímetros. Fijaros lo que ocurre. Todos los árboles que teníamos a los 25 centímetros han sido reemplazados por mi árbol joven, por así decirlo. Y esto es súper interesante porque nos da un control muy preciso del comportamiento de nuestro bosque. ¿Veis? Ahora hemos podido controlar mucho mejor lo que ocurre en los bordes. Vamos a hacer un render para que veamos cómo va quedando el resultado. Y aquí tenemos nuestro resultado. Como veis, la transición es mucho más natural. Hemos conseguido que los árboles se vayan haciendo cada vez más pequeñitos porque se supone que esto es una zona más joven y por lo tanto el árbol pues debe ser más bajo. Y además hemos conseguido que los árboles que predominan en este área sean los árboles jóvenes, una modalidad o un modelo 3D en particular. Fijaros que esto le da al bosque un aspecto mucho más natural, mucho más realista. Yo creo que con esto ya habéis entendido los conceptos fundamentales. Sin embargo, vamos a complejizarlo un poco más añadiendo los arbustos. Para nuestros arbustos ya tengo preparados aquí unos árboles. Están sobredimensionados, es decir, los he hecho gigantes porque yo estoy pensando en que esto se va a ver de lejos. Si quisierais que se viera de cerca sería otra historia, pero yo como estoy pensando que esto se vea de lejos, he cogido un arbusto y lo he escalado al 200 o al 300%. De esa manera llena más el espacio, me aseguro de que con menos elementos consigo llenar un bosque, porque si no necesitaría millones y millones de elementos. Ya tengo preparado un grupo de selección para estos arbustos, de manera que ahora voy a crear un segundo forest. Vamos a venir aquí a nuestra capa de Ito Software, Forest Pro, nuevamente seleccionamos nuestra superficie y ahora lo que vamos a hacer aquí es dentro de áreas, voy a desactivar el área de superficie y voy a activar el área
de spline. Y ahora dentro de geometría vamos a crear a través de nuestro grupo de selección, arbustos, nuestro forest. Esto nos va a crear, como veis, un segundo forest, que en este caso no está condicionado por altura, que yo creo que puede estar bien, porque así en la parte alta de la montaña tenemos arbustos, cosa que es bastante común, y tenemos nuestro bosque. Podemos desactivar momentáneamente, si queremos, nuestro bosque de árboles para podernos concentrar solo en los arbustos. Podemos mantenerlo así como está, es decir, yo puedo coger este forest y dejarlo por debajo de los árboles, podría ser interesante, pero desde lejos la verdad es que esto no se va a ver mucho, así que quizás no es muy eficiente. Lo primero que voy a hacer es que le voy a poner quizás otros colores. Vamos a ponerle aquí un color así azul grisáceo y a este un azul intenso. Tal vez una cosa así. Este se confunde un poquito con el... Lo vamos a dejar así. Me gusta poner colores siempre muy distintivos para poder entender bien dónde están los elementos. Normalmente no trabajo con point cloud en Forest porque en un escenario como este puede ser muy lento para el visor. Si necesitara por alguna razón ver la morfología del árbol, entonces sí que activaría el point cloud. Bien, una cosa que habréis notado es que por defecto estos arbustos están también orientados en la vertical y eso no es muy interesante en este caso. Así que lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a la pestaña de superficies y vamos a poner esto en 0. Con esto conseguimos, veis, que los arbustos se alineen con la montaña. Si queréis podéis cambiarlo un poquito para que no estén perfectamente alineados, estén, yo que sé, 20 grados mirando hacia arriba. Lo siguiente que necesitamos es en la pestaña de transformación añadir aleatoriedad, es decir, tanto rotación como escala aleatoria. Yo aquí voy a ser muy exagerado con el cambio de escala, porque como solo tengo dos elementos, quiero que parezcan muy versátiles. Bien, una cosa así podría estar bien. Ahora lo que vamos a hacer aquí, dentro de nuestra área, podemos forzar que la spline sea abierta. Y con esto restringimos la distribución de nuestros elementos tan solo a las áreas del borde de nuestro bosque, que yo creo que es lo más interesante, porque a nivel visual el bosque va a tapar todas estas zonas, y por lo tanto, si es una montaña que se ve de lejos, yo no quiero tener ahí cientos de forest puestos, y de esta manera lo que consigo es una mayor variedad en el borde de nuestro bosque. De la misma manera que antes, podemos intentar, por ejemplo, controlar la escala. Por ejemplo, una cosa como esta, pero una transición mucho más sutil. Y de la misma manera vamos a venir aquí a controlar esto y tal vez podemos hacer lo mismo con nuestra densidad. No sé por qué razón la densidad cuando la estamos subiendo no está funcionando. No sé si tiene que ver con que esta es la versión de 2023, porque recuerdo que esto funcionaba perfectamente. Pero bueno, en cualquier caso, creo que habéis comprendido la idea. Ya tenemos nuestros dos elementos. Si quisiéramos ponerles un forest color también se lo podríamos poner. Yo no se lo voy a poner porque no lo tengo preparado y por lo tanto pues me va a tomar bastante tiempo. Ahora podemos ver cómo quedan en conjunto nuestros dos forest y veis que lo que hemos hecho es que al lado de nuestro bosque, en esas zonas del borde de nuestro bosque, tengamos elementos mucho más pequeños. Quizás es muy grande el área, vamos a ponerle 15, por ejemplo, y también vamos a ponerle aquí un poquito menos, 15. Vamos a hacer un poquito más pequeños los de los bordes, una cosa así, y ahora vamos a controlar la distribución, porque tenemos una escala muy, muy pequeña. Vamos a ponerle 150, 175, y me gusta normalmente establecer, aunque sea un poquito de este radio, para evitar que se amontonen demasiado. Ojo, porque si controlamos la cantidad de elementos con esto, el rendimiento de nuestro forest no es tan bueno como si primero controlamos la cantidad a través de la densidad y luego nos aseguramos de que no se amontonen con esto. Bueno, esto yo creo que puede ser interesante. Quizás podemos coger y añadirle un poquito más de escala a nuestros elementos, por ejemplo. Creo que ya va a ser mucho, pues van a competir en altura con los árboles y no es muy práctico, ¿no? Vamos a ver cómo se iría viendo nuestro render con este segundo
esta segunda capa de forest que le hemos añadido. Y aquí ya podéis ver perfectamente cómo alrededor de nuestros árboles ahora tenemos esta capa de vegetación más baja. Podríamos hacer una tercera capa, por ejemplo, todavía más pequeña, si quisiéramos crear como un escalón más suave, pero a mí me parece que esto sería suficiente porque es una montaña diseñada para verla desde lejos. Y con esto espero que hayáis entendido maneras un poco más avanzadas de distribuir vegetación utilizando ForestPack y beneficiándonos en este caso de un mapa específico que hemos renderizado desde Gaea. Como siempre, espero que esta información os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que me dejarais un comentario o que me lo hicierais saber a través de mis redes sociales. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.